Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, cuéntenos desde qué parte del mundo nos están viendo. Ahora sí, sumerjámonos en la historia de hoy. El día que regresé de mi viaje, la caja fuerte estaba vacía y mis bienes habían desaparecido. Mi hermano menor, a quien una vez había acogido, me había traicionado y huido con su amante. Estaba atónito y mis padres me dijeron que no hiciera un escándalo. Pero lo que no sabía es que fue mi hijo de 13 años quien silenciosamente había dado un paso adelante. Y sus acciones nos provocaron un escalofrío a toda la familia. Mi nombre es Maverick Brooks, 37 años, un hombre que podrías llamar estable a los ojos de los demás. Tengo una pequeña familia, una casa ordenada en los suburbios, un trabajo de gestión financiera en el centro de la ciudad y una vida que muchos mirarían y dirían, lo tiene todo. Pero si me preguntaras, diría que mi vida es como un cuaderno cuidadosamente organizado, cada página pulcramente en su lugar. Mi trabajo en la firma financiera no es nada glamoroso, pero me enorgullezco de él. Dirijo un equipo de analistas de riesgo, un rol que exige disciplina, cautela y la capacidad de prever peligros que otros podrían pasar por alto. Mis colegas me respetan. Mi jefe confía en mí y siempre trato de llevar esa estabilidad a casa. Nicole, mi esposa, me llama la roca de la familia. No porque sea frío, sino porque siempre estoy ahí firme, pase lo que pase. Pero incluso las rocas pueden agrietarse, ¿verdad? Y, de hecho, esa roca comenzó a mostrar grietas. Desafortunadamente, quien causaba esas grietas era Wyatt, mi hermano menor. Wyatt es 9 años más joven que yo. Él es una historia completamente diferente. Si yo soy un cuaderno pulcramente ordenado, Wyatt es un montón de papel arrugado cubierto de garabatos desordenados, sin principio ni fin. A sus 28 años, una vez fue un programador prometedor en la industria tecnológica. Pero ahora, Wyatt es solo un hombre desempleado despedido por fraude y irresponsabilidad. No conozco los detalles porque Wyatt nunca comparte nada específico. Simplemente me llamó una tarde, su voz teñida con un matiz de vergüenza. Pero aún con esa confianza de no es para tanto, hermano. Dijo que había perdido su trabajo, su casa, y preguntó si podía quedarse en mi casa solo por unas semanas para encontrar un nuevo empleo. Quería decir que no, realmente quería. Pero entonces recordé los ojos de mi madre, la voz de mi padre y las lecciones de la infancia de que yo, como hermano mayor, tenía que cuidarlo. Así que, a regañadientes, acepté con el corazón apesadumbrado. Wyatt llegó a mi casa en una tarde lluviosa. Arrastraba una vieja maleta, su cabello castaño era un desastre enmarañado, y esa familiar media sonrisa, la que solía derretir el corazón de nuestra madre cada vez que Wyatt hacía algo mal. Gracias, Maverick, dijo, dándome una palmada en el hombro como si todavía fuéramos dos niños jugando en el patio trasero de nuestros padres. Pero ya no soy el Maverick de 15 años, y Wyatt no es el niño de 6 años que se escondía detrás de mí cuando lo regañaban. Ahora es un adulto, pero todavía parece vivir con la mentalidad de que todo será perdonado mientras muestre esa sonrisa. Nicole, mi esposa, no estaba contenta con la llegada de Wyatt. No lo dijo directamente, pero pude notarlo por la forma en que sus labios se tensaron cuando Wyatt arrastró su maleta por la sala, derribando un vaso de agua sobre la mesa sin disculparse. Solo unas semanas, cariño, le susurré esa noche mientras estábamos en la cama, la luz de la luna entrando por las cortinas. Nicole suspiró, su mano apretando suavemente la mía. Solo quiero que nuestra familia se mantenga en paz, Maverick. Luke necesita su espacio y no quiero que lo interrumpan. Asentí, prometiéndole que mantendría a Wyatt a raya. Pero en el fondo, sabía que era una promesa que podría tener dificultades para cumplir. Luke, mi hijo, es un niño especial. A los 13 años, es callado. No del tipo de silencio tímido, sino del que observa todo como si estuviera resolviendo un complejo rompecabezas que nadie más puede ver. Luke no habla mucho, pero cuando lo hace, siempre me sorprende con su agudeza. Recuerdo una vez, mientras revisaba informes financieros en casa, Luke echó un vistazo por encima de mi hombro y señaló un pequeño error en un cálculo que se me había pasado. Papá, este número no cuadra, dijo, su voz tranquila como si fuera obvio. Solo me reí y le revolví el pelo.
Cuando Wyatt llegó, Luke no reaccionó mucho. Saludó con la cabeza a su tío y regresó en silencio a su habitación con su computadora portátil. Pero noté la forma en que miraba a Wyatt. No con la curiosidad de un niño, sino con un cansancio, como si estuviera evaluando a un extraño. Pensé que estaba exagerando, que Luke solo estaba siendo un adolescente sensible. Wyatt convirtió rápidamente nuestra casa en un desastre. Dejaba platos sucios en el fregadero, ropa esparcida por el sofá e incluso fumaba en la cocina, a pesar de saber que Nicole odiaba el olor a cigarrillos. Intenté hablar con él de manera suave pero firme. Wyatt, esta es mi casa. Necesitas respetar un poco las reglas. Él solo se rió, asintió y dijo, relájate, hermano. Limpiaré enseguida. Pero el enseguida de Wyatt se extendió a una semana y nada cambió. Las cosas empeoraron cuando Wyatt trajo a su novia, Evie, a vivir con nosotros. Evie era una joven con el pelo teñido de verde, siempre masticando chicle y hablando en un tono burlón. Apareció sin previo aviso un día, arrastrando una enorme bolsa de lona y sonriendo como si fuera una invitada de honor. Maverick, Nicole, muchas gracias por dejarme quedarme, dijo Evie, pero pude ver a Nicole apretando las manos debajo de la mesa del comedor, tratando de mantener la calma. Quería negarme, decir que en mi casa no era un albergue, pero Wyatt fue rápido. Solo unos días, hermano. Evie está en una situación difícil y no puedo abandonarla. Y así, una vez más, me tragué mi ira y acepté. Ocuparon la habitación de Luke. Él no se quejó, moviendo silenciosamente sus cosas a nuestra habitación con su almohada y su preciada computadora portátil. Nicole explotó esa noche. Maverick, los estás dejando ir demasiado lejos. Luke necesita su espacio. ¿No lo ves? Sabía que tenía razón, pero no sabía qué hacer. Wyatt era mi hermano, y sin importar cómo fuera, sentía la responsabilidad de ayudar. Quizás era el legado de nuestra infancia, cuando mis padres siempre me decían, Maverick, eres el hermano mayor. Tienes que cuidar de Wyatt. Mi infancia con Wyatt fue una larga historia de contrastes. Yo era el niño serio, siempre haciendo la tarea a tiempo, siempre obedeciendo a nuestros padres. Wyatt era todo lo contrario, travieso, desordenado, pero siempre capaz de hacer reír a todos. Mi madre solía decir, Wyatt es verdaderamente el regalo de la familia. Pero ese regalo venía con un precio que yo tenía que pagar. Cuando Wyatt rompió el jarrón favorito de mi madre, a mí me regañaron por no vigilarlo con cuidado. Cuando Wyatt faltaba a la escuela, era yo quien se disculpaba con los maestros. Crecí como el hermano mayor responsable, cargando con todas las cargas, mientras que a Wyatt solo le bastaba sonreír para ser perdonado. Una vez, cuando tenía 17 años, le dije enojado a mi padre, porque tengo que ser responsable de todos los errores de Wyatt. Él solo me miró, suspiró y dijo, porque eres el hermano mayor, tienes que ser más fuerte. Ahora, viendo a Wyatt tumbado en el sofá, con el teléfono en la mano, riendo con Evie, mientras nuestra casa se sumía en el caos, sentí que esa vieja ira volvía a surgir. Pero la contuve, como siempre había hecho. Me recordé a mí mismo que, en unas pocas semanas, Wyatt encontraría un trabajo, se iría y todo volvería a la normalidad. Nicole comenzó a evitar a Wyatt y Evie, hablándoles solo cuando era necesario. Pasaba más tiempo con Luke tratando de compensar la interrupción en su vida. Pero Luke permanecía en silencio, sus ojos marrones siempre parecían mirar a lo lejos como si buscara algo que yo no podía ver. Intenté hablar con él, preguntarle si estaba bien, pero Luke solo esbozó una leve sonrisa y dijo, «Estoy bien, papá». Cada noche, acostado junto a Nicole, sentía que mi corazón se apesadumbraba. Quería proteger a mi familia, mantener todo estable, pero Wyatt era como una tormenta. Y no estaba seguro de cuánto tiempo podría mantener este barco a flote. Una noche, escuché un ruido extraño desde la sala de estar en medio de la noche. Salí y vi a Wyatt sentado frente a la computadora, la luz de la pantalla iluminando su rostro. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz. Wyatt se sobresaltó, cerrando rápidamente la computadora portátil.
Solo navegando por la web, hermano, dijo con esa sonrisa familiar. Asentí, pero la inquietud en mi corazón se hizo más fuerte. No sabía que, dentro de mi propia casa, se estaba formando un secreto. Y quien guardaba ese secreto no era yo ni Nicole, sino Luke, el niño de 13 años con ojos fríos y agudos, y un plan que nunca podría haber imaginado. La tensión en la casa se hizo más densa, como una nube oscura cerniéndose sobre nosotros. Nicole se volvió más silenciosa, sus ojos a menudo recorrían a Wyatt y Abby con una irritación indisimulada. Dejó de intentar mantener la paz, ya no los invitaba a unirse a nosotros para las cenas familiares. En cambio, pasaba su tiempo con Luke, ayudándolo con su tarea o viendo las películas de ciencia ficción que a él le encantaban. Una noche, mientras revisaba correos electrónicos de trabajo en el dormitorio, Nicole entró y cerró la puerta con un clic suave pero resuelto. Se sentó a mi lado, con las manos entrelazadas con fuerza, y dijo: Maverick, no puedo más. Necesitamos espacio, tiempo para respirar. Quiero que nos vayamos a algún lugar por unos días, solo nosotros tres. Su voz temblaba, no de ira, sino de agotamiento. La miré a los ojos y vi el cansancio de una mujer que había estado tratando de mantener todo unido, y supe que tenía razón. Esta casa ya no era un santuario. Se estaba convirtiendo en un campo de batalla. Está bien, dije, poniendo mi mano sobre la suya. Nos iremos. Un viaje corto, solo unos días. Podría ser bueno para todos nosotros, especialmente para Luke. Nicole asintió, pero sus ojos todavía estaban llenos de preocupación. ¿Qué hay de Wyatt y Abby?, preguntó, bajando la voz como si temiera que alguien pudiera oír. Suspiré, sintiendo un peso presionar mi pecho de nuevo. Le diré a Wyatt que cuide la casa. Estarán bien. A la mañana siguiente, llamé a Wyatt a la sala de estar. Se dejó caer en el sofá, con una pierna sobre la mesa de café, su mano todavía jugueteando con su teléfono. Abby estaba en la otra habitación, con música pop a todo volumen desde un altavoz Bluetooth, lo que me hizo fruncir el ceño. Wyatt, comencé, manteniendo la calma en mi voz. Estamos planeando irnos de viaje por unos días. Necesito que te quedes y cuides la casa. Puedes encargarte de eso. Wyatt levantó la vista, esa sonrisa familiar extendiéndose por su rostro. Por supuesto, hermano. Mantendré todo en orden. Ustedes solo váyanse y disfruten. Había algo en la forma en que lo dijo, demasiado rápido, demasiado entusiasta, que hizo que una chispa de duda cruzara mi mente. Le dije que cerrara las puertas con cuidado, que revisara las cámaras de seguridad y que no hiciera ninguna tontería. Wyatt asintió con entusiasmo, pero sus ojos se desviaron como si estuviera ocultando algo. Los preparativos para el viaje se hicieron rápidamente. Nicole eligió un resort costero a unas pocas horas en coche de casa, un lugar con olas suaves y senderos que serpenteaban a través de bosques de pinos. A Luke le encantará, dijo, sus ojos iluminándose por primera vez en semanas. Sonreí tratando de que su emoción se me contagiara, pero había un extraño vacío en mi interior, como si estuviera dejando algo importante atrás. Luke, como de costumbre, no dijo mucho sobre el viaje. Solo asintió cuando le pregunté si quería llevar el dron que le había regalado por su cumpleaños. Claro, papá, dijo en su tono uniforme y luego volvió a su computadora portátil. Quería preguntarle qué estaba haciendo, pero en cambio solo le revolví el pelo y me fui. El día que nos fuimos, el cielo estaba despejado, el sol de un dorado brillante. Yo conducía. Nicole se sentó a mi lado, y Luke estaba en la parte de atrás, con los auriculares puestos, los ojos pegados a la pantalla de su teléfono. Wyatt y Abby estaban en la puerta principal, saludando como si despidieran un tren que partía. «Diviértanse», gritó Wyatt, su sonrisa tan amplia que casi creí que genuinamente nos deseaba lo mejor. Miré a Nicole y la vi mirando por la ventana, su mano agarrando con fuerza el cinturón de seguridad. «¿Estás bien?», le pregunté. Ella asintió pero no me miró. «Solo espero que este viaje nos una más», susurró. El resort era pintoresco. Cabañas de madera estaban esparcidas entre los pinos, el aire salado del mar se mezclaba con el aroma a resina. Nicole se relajó de inmediato, llevando a Luke a dar un paseo por la playa.
riendo a carcajadas mientras él intentaba saltar sobre las olas. Yo me quedé a distancia, observándolos, tratando de que ese momento borrara la tensión en mi corazón. Pero no pude. Algo se sentía mal, como una nota discordante en una sinfonía. Esa primera noche, cenamos al aire libre bajo farolillos parpadeantes. Nicole compartió una historia sobre su primera vez en la playa cuando era niña, cuando una ola le arrebató las sandalias. Luke escuchaba, sonriendo ocasionalmente, pero sus ojos permanecían distantes. Traté de incluirlo en la conversación. ¿Qué te parece este lugar, Luke? ¿Quieres probar el surf mañana? Me miró, pensó por un momento, y dijo, está bien, papá, pero preferiría caminar por el bosque. Su voz era suave, pero algo en ella me hizo sentir que no estaba realmente emocionado. ¿Hay algo que quieras decirme? Le pregunté, bajando la voz para que Nicole no oyera. Luke me miró a los ojos, un extraño brillo en sus ojos marrones, luego negó con la cabeza. Nada, papá, todo está bien. Pero esas palabras, en lugar de tranquilizarme, solo me inquietaron más. Esa noche, acostado en la cama de madera de la cabaña, no pude dormir. Nicole estaba acurrucada a mi lado, su respiración constante, mientras Luke dormía en una cama plegable en la esquina, su computadora portátil junto a su almohada. Lo miré, la forma en que agarraba su almohada como si guardara un secreto. Negué con la cabeza diciéndome que estaba imaginando cosas. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Wyatt. ¿Está bien la casa? Funcionan las cámaras de seguridad. El mensaje se envió y solo unos minutos después Wyatt respondió, todo bien. No te preocupes. Me quedé mirando el texto, tratando de convencerme de que estaba cumpliendo su promesa. El segundo día, traté de sumergirme en el ambiente. Fui a caminar con Luke por un sendero del bosque donde la luz del sol se filtraba entre las hojas, creando patrones de luz y sombra en el suelo. Él caminaba a mi lado, en silencio, con las manos en los bolsillos. ¿Te gusta este lugar? Le pregunté, tratando de romper el silencio. Luke asintió, pero no dijo nada. Me detuve y le puse una mano en el hombro. Luke, sé que las cosas en casa no han sido fáciles últimamente. Si quieres hablar de algo, puedes decírmelo, ¿vale? Levantó la vista, su mirada tan aguda que me sobresaltó. Lo sé, papá, pero no todo necesita ser dicho, ¿verdad? Lo miré fijamente, sin saber cómo responder. El tercer día, mientras empacábamos para volver a casa, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Quería volver para comprobar si todo estaba realmente bien, como afirmaba Wyatt. Pero en el fondo, sabía que este viaje no era un escape, era simplemente el preludio de una tormenta mayor. Y yo, como un marinero ciego, me dirigía hacia su corazón sin siquiera darme cuenta. El viaje de regreso a casa se sintió más largo de lo que esperaba. Con cada milla que pasaba, la inquietud dentro de mí crecía como una cuerda invisible que se apretaba alrededor de mi pecho. Nicole se sentó a mi lado, en silencio, con las manos entrelazadas con fuerza. La sonrisa que tenía en la playa había desaparecido. Sus ojos estaban fijos en la carretera, como si ella también sintiera que algo andaba mal. Luke, como de costumbre, estaba sentado en la parte de atrás, con los auriculares puestos, su mirada pegada a la pantalla de su teléfono. Lo miré por el espejo retrovisor, esperando alguna señal, una sonrisa, un encogimiento de hombros, cualquier cosa que aliviara el pesado sentimiento que me oprimía. Pero Luke simplemente estaba allí sentado, su rostro tranquilo, sus ojos marrones brillando con una extraña concentración. Cuando giramos en la calle que llevaba a nuestra casa, el anochecer se estaba instalando. La casa apareció a la vista bajo las farolas, familiar pero inexplicablemente extraña. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, algo que nunca había visto desde que instalamos el sistema de seguridad. ¿Se olvidó Wyatt de cerrar la puerta?, murmuré, tratando de mantener mi voz firme para no preocupar a Nicole. Pero mi corazón ya latía más rápido. Detuve el coche, salí y la ansiedad dentro de mí surgió como un maremoto. Al entrar, me quedé helado.
La sala de estar era un desastre. Los cojines del sofá estaban descolocados. Una taza de café rota yacía hecha añicos en el suelo y los papeles de mi escritorio estaban esparcidos por todas partes. Nicole me siguió, jadeando bruscamente. «Maverick, ¿qué es esto?» Su voz temblaba. No respondí de inmediato, demasiado ocupado procesando la escena ante mí. Corrí a la esquina de la habitación, donde guardábamos la caja fuerte, una pequeña escondida detrás de un retrato familiar. Mis manos temblaban mientras apartaba el cuadro. La cerradura de la caja fuerte estaba intacta, pero cuando introduje el código, la puerta se abrió y dentro estaba vacía. Ni una sola moneda, ni un trozo de papel, ni siquiera el viejo anillo de bodas de mi abuela, que guardaba como una preciada reliquia. Nicole gritó, tapándose la boca con la mano. «Maverick, el dinero. ¿Dónde está todo el dinero?» Corrió a mi lado, con los ojos muy abiertos, su rostro pálido. Me quedé allí atónito, sintiendo como si el suelo bajo mis pies se derrumbara. ¿Un robo?, susurré, mi voz. «Tiene que ser un robo». Pero incluso al decirlo, sabía que algo no cuadraba. La puerta principal no mostraba signos de haber sido forzada. Las ventanas estaban intactas y las cámaras de seguridad, las que había revisado antes de irnos, seguían parpadeando en verde. Si esto fue un robo, fue demasiado perfecto, demasiado limpio. Nicole se lanzó hacia el escritorio, abriendo la computadora portátil y murmurando, «Revisa las cuentas bancarias, Maverick. Quizás hackearon el sistema». Asentí, mis manos temblando mientras escribía la contraseña. Cuando la pantalla se iluminó, inicié sesión en nuestra cuenta bancaria familiar, rezando para que esto fuera solo una pesadilla. El saldo apareció y solté un suspiro de alivio. La cuenta estaba intacta, no faltaba ni un céntimo. «El dinero del banco sigue ahí», dije, mi voz quebrada por una mezcla de alivio y confusión. Pero ese pequeño consuelo se desvaneció rápidamente al pensar en el efectivo y las joyas de la caja fuerte, nuestros años de ahorros y reliquias familiares de valor incalculable. Me dejé caer en una silla, mi mente dando vueltas. «Esto no puede ser», murmuré, sintiendo como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Nicole estaba de pie detrás de mí, sus manos agarrando mis hombros, su voz ahogada por los sollozos. «¿Cómo pudo pasar esto? ¿Dónde está Wyatt?» El nombre de mi hermano resonó como una acusación y sentí que la sangre se me subía a la cabeza. Tomé mi teléfono y llamé a Wyatt, pero solo sonó interminablemente antes de pasar al buzón de voz. «Wyatt, devuélveme la llamada ahora», casi grité al teléfono, pero en el fondo sabía que no respondería. En medio de nuestro pánico, noté que Luke seguía de pie en la esquina de la habitación, en silencio, sin decir una palabra. No corría como su madre, no gritaba ni hacía preguntas. En cambio, sostenía su computadora portátil, caminó hacia la mesa del comedor y la abrió con una calma que me provocó un escalofrío. «Luke, ¿qué estás haciendo?», pregunté, mi voz tensa por el estrés. No respondió de inmediato, solo tecleó algo en el teclado, sus ojos marrones enfocados como si resolviera un complejo rompecabezas. «Mamá, papá, siéntense», dijo, su voz firme, pero con una extraña autoridad, como si él tuviera el control de toda la habitación. Nicole y yo intercambiamos una mirada, luego nos sentamos a regañadientes. Luke giró la pantalla de la computadora portátil hacia nosotros. «Necesitan ver esto», dijo, y presionó play. Comenzó un video, las imágenes granuladas, mostrando la sala de estar desde un ángulo que no reconocí. No era el ángulo de nuestras cámaras de seguridad, era como si hubiera sido grabado por un dispositivo diferente. En el video aparecían Wyatt y Evie, moviéndose rápidamente por la sala de estar. Wyatt abrió el cuadro que cubría la caja fuerte, introdujo el código, un código que nunca había compartido con él, y comenzó a sacar el dinero, metiéndolo en una bolsa de lona. Evie estaba cerca, su voz un susurro ahogado. «Date prisa, Wyatt, antes de que vuelvan». Mi corazón se detuvo. Miré a Nicole, su rostro sin color, sus manos agarrando la silla con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Luke, ¿cómo conseguiste esto?», pregunté, mi voz temblorosa. No respondió de inmediato. En cambio, cambió a otro archivo en la computadora portátil.
Esta vez era una grabación de pantalla que mostraba las acciones de Wyatt en una computadora. Reconocí la interfaz de mi banca en línea y los intentos de Wyatt de introducir la contraseña. Fallando cada vez, la pantalla mostraba un mensaje de error. Cambié la contraseña antes de que nos fuéramos, dijo Luke, su voz aún tranquila. Sabía que lo intentaría, pero no dejé que se llevara el dinero del banco. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Luke abrió un archivo de audio. La voz de Wyatt se escuchó clara como el día, mezclada con la risa de Evie. Cuando se vayan de viaje tendremos nuestra oportunidad. Cogeremos el dinero y luego nos largaremos de aquí. Mi hermano me quiere demasiado. No llamará a la policía. Evie soltó una risita. Eres un genio. La grabación terminó y la habitación quedó en silencio. Sentí como si alguien me hubiera apuñalado en el pecho. No por el dinero robado, sino por la traición. Wyatt, mi hermano pequeño, a quien había protegido desde la infancia, había planeado robarme todo lo que había construido. Nicole se derrumbó cubriéndose la cara y sollozando, pero yo no podía moverme. Solo miraba a Luke, mi hijo de 13 años, que acababa de desvelar una verdad brutal con la compostura de un investigador experimentado. Luke, susurré, mi voz vacilante. ¿Por qué no me lo dijiste? Me miró, su mirada aguda, pero no desprovista de emoción. Quería estar seguro, papá, dijo. Quería pruebas, y las conseguí. Me quedé allí sentado, mi mente dando vueltas, mi corazón apesadumbrado. Quería gritar, golpear la pared, perseguir a Wyatt y exigirle que devolviera lo que pertenecía a mi familia. Pero, sobre todo, estaba atónito por Luke, el niño que creía conocer tan bien, pero que ahora me daba cuenta de que no conocía en absoluto. Había observado en silencio, reunido pruebas y se había preparado para este momento. Mientras Nicole y yo estábamos consumidos por nuestra propia tormenta emocional, en los ojos de Luke vi una madurez aterradora. Una determinación que nunca podría haber imaginado en un niño de 13 años. Mamá, papá, dijo Luke, cerrando la computadora portátil. Tenemos que llamar a la policía. Su voz no vaciló, no dudó, como si lo hubiera calculado todo hace mucho tiempo. Y en ese momento me di cuenta de que la tormenta que temía no venía solo de Wyatt, también venía de mi propio hijo. Una tormenta silenciosa, aguda e imparable. Me quedé allí sentado, mi mente dando vueltas, mi corazón pesado como si estuviera aplastado por una roca. Nicole seguía llorando, sus manos cubriendo su rostro, pero sus ojos se dirigían hacia Luke. Una mezcla de gratitud e inquietud. Quería decir algo, hacer las 100 preguntas que surgían en mi mente, pero mi garganta estaba seca como si cada palabra estuviera atrapada. Luke, finalmente logré decir, mi voz ronca. ¿Cómo sabías todo esto? ¿Por qué no nos lo dijiste? Me miró, sus agudos ojos marrones, no desprovistos de emoción. Había un extraño brillo en ellos, como si estuviera sopesando cuánto revelar. No estaba seguro al principio, papá, dijo, su voz firme, pero con un peso que me provocó un escalofrío. Pero vi las señales y no podía dejar que las cosas fueran demasiado lejos. Nicole se secó las lágrimas, sentándose erguida, mirando a Luke como si fuera un extraño. ¿Qué señales, cariño?, preguntó, su voz temblorosa. ¿Qué quieres decir? ¿Qué hizo Wyatt para que sospecharas lo suficiente como para hacer todo esto? Hizo un gesto hacia la computadora portátil que contenía pruebas innegables de la traición de Wyatt. Luke suspiró, un suspiro no como el de un niño de 13 años, sino como el de alguien que ha visto demasiado. Se sentó, colocó la computadora portátil sobre la mesa y comenzó a hablar. Su voz era tranquila pero clara, como si estuviera presentando un informe meticulosamente preparado. Desde el momento en que el tío Wyatt vino a quedarse, noté que hacía cosas extrañas. Decía que se quedaba despierto hasta tarde, sentado frente a la computadora en la sala de estar, tecleando durante horas. Una vez lo vi intentar abrir la caja fuerte, pero se detuvo cuando te oyó bajar las escaleras, papá. Al principio pensé que solo era curioso, pero luego empezó a preguntarme sobre las cámaras de seguridad, la contraseña del Wi-Fi, incluso cómo gestionabas las cuentas bancarias. Un escalofrío recorrió mi espalda.
Recordé los momentos en que Wyatt me había preguntado casualmente sobre el sistema de seguridad o cómo guardaba las contraseñas, pero lo había ignorado pensando que solo estaba conversando. ¿Por qué no dijiste nada, Luke? Pregunté, mi voz casi suplicante. Si sospechabas, ¿por qué no nos lo dijiste para que pudiéramos manejarlo? Luke me miró, su mirada haciéndome sentir como si yo fuera el interrogado. Porque sabía que no me creerías de inmediato, papá, dijo. Siempre proteges al tío Wyatt. No quería que pensaras que estaba imaginando cosas o causando problemas. Necesitaba pruebas. Hizo una pausa, sus dedos golpeando ligeramente la mesa, un hábito que nunca antes le había notado. Las conseguí, continuó, su voz inquebrantable. Empecé a vigilarlo. Instalé un pequeño programa en la computadora de la sala para grabar sus acciones. También coloqué una cámara oculta, no las vuestras, sino una que instalé yo mismo, escondida detrás de la estantería. Sabía que el tío Wyatt no se daría cuenta. Mi mandíbula cayó, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Luke, el niño que todavía jugaba con drones y veía películas de ciencia ficción, había montado su propio sistema de vigilancia. ¿Dónde aprendiste estas cosas? Pregunté, mi voz vacilando por la conmoción. Luke se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. En línea, papá. Hay montones de tutoriales. Solo tuve que encontrar los correctos. Continuó como si explicara un simple problema de matemáticas. Vi al tío Wyatt intentando acceder a tu cuenta bancaria. No sabía la contraseña, pero sabía cómo cambiarla a través del correo electrónico de respaldo. La cambié antes de que nos fuéramos de viaje para asegurarme de que no pudiera llevarse nada más allá de lo que había en la caja fuerte. Nicole me apretó la mano con fuerza, sus uñas clavándose en mi piel, pero no sentí el dolor. Solo sentí una mezcla de asombro y miedo. Conocía su plan antes de que nos fuéramos, dijo Luke, cerrando la computadora portátil. Pero no quería hacer un escándalo de inmediato. Quería que actuaran para tener pruebas claras. No quería que tú y mamá pensaran que estaba hablando mal del tío Wyatt sin razón. Me miró, su mirada afilada como una cuchilla. Sé que lo quieres, papá, pero no podía dejar que hiciera daño a nuestra familia. Me quedé allí sin palabras. Nicole abrazó a Luke, las lágrimas corriendo por su rostro de nuevo, pero esta vez por gratitud mezclada con preocupación. Nos protegiste, susurró, su voz ahogada. Pero Luke, solo tienes 13 años. ¿Por qué hiciste todo esto solo? Luke esbozó una leve sonrisa, una sonrisa que no pertenecía a un niño. Porque sabía que tú y papá no lo haríais, dijo. Alguien tenía que hacerlo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Miré a Luke, buscando al niño despreocupado que solía correr detrás de mí en el parque, riendo a carcajadas mientras le enseñaba a volar una cometa. Pero ese niño parecía haber desaparecido, reemplazado por un joven con una madurez aterradora, alguien que había visto a través de la traición y había actuado sin necesitarme a mí ni a Nicole. Estaba orgulloso y asustado a la vez, como si estuviera ante un extraño en la forma de mi hijo. Luke, dije finalmente, mi voz temblorosa. Hiciste lo correcto. Pero quiero que me prometas que, de ahora en adelante, si algo va mal, nos lo dirás. De acuerdo. Me miró, su mirada suavizándose ligeramente. Pero todavía había una determinación inflexible que no pude quitarme de encima. Lo intentaré, papá, dijo. Pero sabía que no era una promesa real. Luke había ido demasiado lejos y no estaba seguro de si podría traerlo de vuelta. La habitación quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj en la pared. Nicole abrazó a Luke con más fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer. Miré la computadora portátil sobre la mesa que contenía la verdad sobre mi hermano y me di cuenta de que nuestra pequeña familia había cambiado para siempre. Wyatt se había llevado nuestro dinero y reliquias, pero Luke, el niño que creía conocer tan bien, se había llevado algo más. La inocencia que una vez creí que todavía tenía. Papá, dijo Luke, rompiendo el silencio. ¿Qué vamos a hacer con el tío Wyatt? Lo miré, viendo no solo a un niño pidiendo la guía de sus padres, sino a alguien listo para actuar. Y en ese momento supe que la siguiente decisión no dependía únicamente de mí. Dependía del niño sentado frente a mí.
Nicole se sentó a mi lado, su mano agarrando la mía con fuerza, sus ojos rojos pero llenos de determinación. Maverick, tenemos que hacer algo, susurró, su voz temblorosa pero resuelta. Wyatt no puede salirse con la suya. Asentí, pero mi corazón estaba apesadumbrado. Quería justicia, quería que Wyatt pagara, pero una parte de mí estaba desgarrada por los recuerdos del hermano pequeño que solía correr detrás de mí en el patio de nuestros padres, con su sonrisa radiante. Y más que eso, temía que nuestro próximo movimiento cortara el último hilo que me conectaba con mi familia extendida. Decidí ir a casa de mis padres, Stanley y Annette Brooks, para contarlo todo. Esperaba que entendieran, que me apoyaran, aunque fuera solo por esta vez. Luke quiso venir, y acepté pensando que su presencia me ayudaría a mantener la calma. Cuando llegamos, el pequeño jardín de mi madre, lleno de flores, estaba tan vibrante como siempre. Pero la atmósfera dentro era pesada, como si la casa supiera lo que se avecinaba. Mamá estaba en la cocina, el olor a galletas flotando en el aire, mientras papá estaba sentado en su sillón con un periódico abierto en las manos. Nos saludaron con sonrisas, pero esas sonrisas se desvanecieron rápidamente cuando empecé a hablar. Wyatt robó el dinero y las joyas de nuestra caja fuerte, dije, tratando de mantener mi voz firme. Unos $200,000, incluyendo el anillo de bodas de la abuela. Luke lo descubrió y tenemos pruebas. Vídeos, grabaciones, todo. Wyatt y Evie lo planearon todo. Hice una pausa, mirando a los ojos de mis padres, esperando algo de empatía, algo de ira por las acciones de Wyatt. Silencio. Un silencio pesado, como si el aire de la habitación se hubiera solidificado de repente. Mamá dejó el plato que sostenía, su rostro palideciendo. Maverick, ¿qué estás diciendo? Eso no puede ser verdad. Su voz temblaba, no de ira, sino de negativa a creer. Papá bajó su periódico, su mirada fría y penetrante. ¿Estás seguro? Esto es serio. Estás acusando a tu propio hermano. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza, pero me contuve. Estoy seguro, papá. Tengo un video de Wyatt abriendo la caja fuerte, cogiendo el dinero, cogiendo el anillo de la abuela. Tengo una grabación de él conspirando con Evie para huir. Luke lo capturó todo. Enfaticé cada palabra esperando que comprendieran la gravedad de la situación. Pero en lugar de apoyo, mamá rompió a llorar cubriéndose el rostro. Wyatt solo estaba siendo impulsivo. No pudo haberlo hecho en serio. Eres su hermano. Tienes que ayudarlo. Sus palabras se sintieron como una bofetada. Me quedé allí helado, sintiéndome traicionado por segunda vez. No por Wyatt, sino por los padres que me criaron. ¿Ayudarlo? Repetí, mi voz más alta de lo que pretendía. Mamá, Wyatt planeó robar a mi familia. No fue impulsivo. Lo calculó todo. ¿Sabes lo que tuvo que hacer Luke para protegernos? Un niño de 13 años, mamá. Casi estaba gritando, pero mamá solo negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. Estás destrozando a esta familia. Wyatt es tu hermano. No puedes enviarlo a la cárcel. Habla con él. Arréglalo dentro de la familia. No involucres a la policía. La miré, mi corazón rompiéndose. Luke, que había estado sentado en silencio en el sofá, de repente levantó la vista. Sus ojos marrones brillaban con una determinación que me sobresaltó. Abuela, abuelo, dijo, su voz suave pero clara. El tío Wyatt no solo se llevó el dinero, traicionó a papá. Nos traicionó a mí y a mamá. Si no hacemos nada, seguirá haciéndolo. No quiero que papá sufra más. Sus palabras eran agudas, inquebrantables como un veredicto dictado por un adulto. Mamá miró a Luke con los ojos muy abiertos, luego se volvió hacia mí como si me preguntara si yo le había enseñado a decir esas cosas, pero yo solo negué con la cabeza, tan atónito por la resolución de mi hijo como ella. La conversación se volvió más tensa. Papá se levantó, acercándose a mí, su voz baja pero fría. Maverick, si vas a la policía, arruinarás la reputación de esta familia. Wyatt es de tu propia sangre. No lo olvides. Quería gritar, relatar todas las veces que había limpiado los desastres de Wyatt, todas las veces que me habían regañado por errores que no eran míos. Pero me quedé allí en silencio, sintiéndome como un niño abandonado una vez más. Lo pensaré, dije, mi voz, luego tomé la mano de Luke y me fui.
Él no dijo nada, pero sus ojos, agudos y resueltos, parecían decir que no me dejaría retroceder. De vuelta en casa, me sentí agotado como si acabara de atravesar una tormenta. Nicole esperaba en la sala de estar, sus ojos llenos de preocupación. ¿Qué dijeron?, preguntó. Le conté todo. Cada palabra de mis padres, cada negación con la cabeza. Nicole me apretó la mano con fuerza, su voz firme. Maverick, no podemos dejar que Wade se salga con la suya. Nos robó nuestro dinero. No me importa lo que piensen tus padres. Quiero justicia. La miré, viendo la ira en sus ojos, pero no pude responder de inmediato. La presión de mis padres, los recuerdos de todos los años que había cargado con las cargas de Wyatt me hicieron dudar. La cuenta bancaria todavía está segura gracias a Luke, dije, tratando de calmarla. Solo perdimos $200,000 de la caja fuerte y algunas joyas. Tal vez deberíamos hablar con Wyatt primero. Nicole negó con la cabeza, sus ojos brillando con decepción. Maverick, ¿todavía lo estás protegiendo después de todo lo que ha hecho? Su voz se alzó y sentí que la distancia entre nosotros se ensanchaba. Luke, sentado en la esquina de la habitación, nos miró. Mamá, papá, dijo, su voz tranquila pero cortante. El tío Wyatt no se detendrá. Si no actuamos, lo hará de nuevo. No quiero eso. Sus palabras cortaron el aire y vi a Nicole asentir, aunque sus ojos todavía estaban llenos de inquietud. Los días que siguieron estuvieron cargados de una atmósfera como una tormenta contenida. Nicole y yo apenas hablábamos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Ella quería llamar a la policía, quería que Wyatt pagara por su traición, pero yo dudaba, desgarrado por la súplica de mi madre. No hagas un escándalo con esto, Maverick. Sabía que estaba equivocada. Sabía que Wyatt no merecía el perdón, pero los lazos deshilachados de la familia todavía me ataban. Cada vez que miraba a Nicole, veía decepción en sus ojos. Y cada vez que miraba a Luke, veía una resolución que me hacía sentir orgulloso y asustado a la vez. Intenté mantener todo bajo control, como siempre hacía con el trabajo. Revisé las cuentas bancarias. Seguían seguras gracias a Luke. Pero los $200,000 y las joyas de la caja fuerte, incluido el anillo de bodas de mi abuela, eran una herida que no dejaba de sangrar. Llamé a Wyatt, esperando que apareciera, se disculpara y devolviera lo que se había llevado. Pero el teléfono solo sonaba y luego pasaba al buzón de voz un recordatorio de que Wyatt había elegido su propio camino. Una tarde, mientras estaba sentado en mi escritorio tratando de concentrarme en los informes financieros, pero con la mente en blanco, escuché un golpe en la puerta. Levanté la vista y vi a Nicole de pie allí, su rostro tenso. Maverick, necesitas hablar con Luke. Acabo de verlo haciendo algo en su computadora portátil. No estoy segura, pero estoy preocupada. Me levanté, mi corazón acelerado. ¿Haciendo qué? Nicole negó con la cabeza, sus ojos llenos de inquietud. No lo sé, pero ya no es el mismo niño. ¿No lo ves? Está demasiado tranquilo, demasiado calculador. Corrí a la habitación de Luke, llamando antes de abrir la puerta. Estaba sentado en su cama, con la computadora portátil en su regazo, los auriculares puestos. Cuando me vio, se los quitó y esbozó una leve sonrisa. Papá, ¿qué pasa? Me senté a su lado, tratando de mantener la calma en mi voz. Luke, tu madre está preocupada. Y yo también. ¿Qué estás haciendo? ¿Hay algo que quieras decirme? Me miró, su mirada aguda, pero no hostil. No quiero que tú y mamá se preocupen, dijo con calma. Solo estoy haciendo lo que hay que hacer. Antes de que pudiera preguntar más, sonó el timbre. Me sobresalté, mirando el reloj. Casi las 5 p.m. No era una hora habitual para visitas. Bajé las escaleras, seguido por Nicole, y cuando abrí la puerta, vi a 2 oficiales de policía de pie allí. Un hombre de mediana edad y una mujer más joven, ambos con expresiones serias. «¿Sinje Maverick Brooks?», preguntó el hombre. Asentí, sintiendo que el suelo bajo mis pies temblaba. Recibimos una pista sobre un robo en su residencia con pruebas sustanciales que involucran a Wyatt Brooks y a alguien llamada Abby. Necesitamos su confirmación. Me quedé helado, mi mente dando vueltas. ¿Una pista? ¿Quién? ¿Quién la envió? Pero tan pronto como pregunté, supe la respuesta. Me volví y vi a Luke de pie en las escaleras.
sosteniendo su computadora portátil, su rostro tranquilo como si hubiera anticipado este momento. Lo hice yo, papá, dijo, su voz firme. Envié el video, las capturas de pantalla y la grabación de audio a la policía. También escribí un informe resumido para que supieran exactamente lo que hicieron el tío Wyatt y Abby. Nicole jadeó tapándose la boca con la mano. Luke, tú, susurró, su voz quebrada. Lo miré, mi corazón latiendo con una mezcla de asombro y pánico. ¿Cuándo hiciste esto? ¿Por qué no nos lo dijiste? Luke bajó, colocó su computadora portátil en la mesa del comedor y abrió un archivo de texto. Vi un informe meticulosamente redactado, claramente estructurado con encabezados, pruebas de robo, acciones de Wyatt Brooks y Abby, resumen del incidente. No parecía el trabajo de un niño de 8º grado. Parecía el expediente de un abogado. Lo hice anoche, dijo Luke, sus ojos encontrándose con los míos. Sabía que estabas dudando por la abuela y el abuelo. Pero papá, el tío Wyatt no se detendrá. No quería que tú y mamá vivieran con miedo nunca más. Envié todo a la policía a través de un correo electrónico anónimo, pero incluí vuestros nombres en el informe para que supieran que es nuestra casa. Siento no haber preguntado primero, pero tenía que hacerlo. Sentí como si me estuviera arrastrando un torbellino. Luke, mi hijo, había actuado a nuestras espaldas con una decisión que nunca había visto en nadie, y mucho menos en un niño de 13 años. Nicole se adelantó, rodeándolo con sus brazos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Luke, me has hecho sentir muy orgullosa, pero tengo miedo. Eres tan joven. No deberías tener que cargar con esto solo. Él dejó que lo abrazara, pero su mirada no vaciló. Estoy bien, mamá, dijo. Solo quiero proteger a nuestra familia. El oficial de policía carraspeó, devolviéndome a la realidad. Sinje, Brooks, hemos revisado las pruebas. Son muy claras. Hemos emitido una orden de arresto para Wyatt Brooks y Abby para ayudar con la investigación. También necesitaremos su cooperación. Asentí, pero mi mente todavía daba vueltas con la imagen de Luke sentado frente a su computadora portátil, escribiendo ese informe con fría precisión. Lo miré, queriendo decir algo. Agradecerle, regañarlo, o simplemente preguntarle por qué, pero las palabras no salían. Gracias, Luke, finalmente susurré, mi voz. Él solo asintió como si fuera la cosa más obvia del mundo. Esa noche, después de que la policía se fuera, me senté con Nicole en la sala de estar. Ella me tomó la mano, pero sus ojos estaban llenos de inquietud. Maverick, me alegro de que se haga justicia, dijo, su voz temblorosa. Pero Luke es tan sereno, tan decidido. Un niño de 13 años no debería ser así, ¿verdad? No respondí, solo miré hacia las escaleras de donde todavía se derramaba la luz de la habitación de Luke. No había pedido permiso ni esperado a que decidiéramos. Actuó como un adulto, como alguien acostumbrado a enfrentar la oscuridad solo. Me levanté, fui a la habitación de Luke y llamé suavemente. Él levantó la vista, su mirada tranquila pero penetrante. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó. Me senté a su lado, buscando las palabras. «Luke, hiciste algo enorme. Estoy orgulloso, pero también estoy preocupado. Tú no tienes que hacer todo solo. Tu madre y yo estamos aquí para ti». Me miró, esbozando una leve sonrisa que no me tranquilizó. «Lo sé, papá», dijo, «pero a veces tengo que hacer lo que hay que hacer para proteger a nuestra familia». Esas palabras, simples pero escalofriantes, hicieron que mi corazón se encogiera. Cuando salí de la habitación de Luke, cerrando la puerta con un suave clic, sentí un gran peso en el pecho. Había salvado a nuestra familia, pero ¿a qué costo? Un niño de 13 años no debería tener esa mirada en sus ojos. No debería saber cómo tender trampas, escribir informes incriminatorios o enfrentar la traición de su propia sangre. Bajé las escaleras, la luz de la sala de estar proyectando sombras en el rostro de Nicole mientras se sentaba acurrucada en el sofá, sus manos agarrando una taza de té fría. ¿Hablaste con Luke?, preguntó, su voz. Asentí, pero no pude decir nada más. Nos sentamos allí en silencio como dos supervivientes de una tormenta, sin saber si realmente habíamos escapado. Los días que siguieron se desarrollaron rápidamente como una película en avance rápido.
La policía actuó con las pruebas de Luke. Wyatt y Evie fueron arrestados en un motel a unas pocas horas en coche de la ciudad, con la bolsa de lona que contenía los $200,000 y las joyas de nuestra familia encontrada en el maletero de su coche. Durante el interrogatorio, Wyatt no negó nada. Quizás sabía que las pruebas eran demasiado contundentes. El video, el audio y la actividad informática que Luke había documentado meticulosamente. Fue acusado de robo con el dinero y las joyas de la caja fuerte como prueba innegable. Evie, su cómplice, también estaba bajo investigación, pero rápidamente culpó a Wyatt, alegando que solo había seguido su plan. No me sorprendió. Evie siempre pareció del tipo que corre cuando las cosas van mal. La noticia del incidente se extendió rápidamente. Un periódico local publicó un breve artículo: ingeniero tecnológico desempleado arrestado por robar a su hermano. El nombre de Wyatt apareció en foros en línea, donde sus antiguos colegas chismorreaban sobre el traidor con el que una vez trabajaron. Leí esas palabras sintiendo una tristeza indescriptible. Wyatt había sido una vez un talentoso programador con un futuro brillante. Pero ahora era solo un nombre manchado, una mancha que no se podía borrar. Pensé que el arresto de Wyatt traería algo de alivio, pero estaba equivocado. La verdadera tormenta llegó cuando recibí una llamada de mi madre. Su voz temblaba con una mezcla de ira y dolor por teléfono. Maverick, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? Lo has acorralado. Traté de explicarle, de relatar lo que Wyatt había hecho, pero ella no quiso escuchar. Eres su hermano mayor. Se supone que debes protegerlo, no meterlo en la cárcel. Mi padre interrumpió, su voz fría como el hielo. Crees que tienes razón, pero has destruido a esta familia. De ahora en adelante, ya no eres mi hijo. No vuelvas a llamarme padre. ¿Me oyes? Esas palabras cortaron como un cuchillo, hiriendo profundamente mi corazón. Pero me quedé en silencio, colgué y me sentí como un niño abandonado una vez más. No creyeron que Luke, un niño de 13 años, pudiera haber reunido las pruebas por su cuenta. Tú lo incitaste, ¿verdad? Preguntó mi madre en otra llamada, su voz llena de acusación. Negué con la cabeza, aunque ella no podía ver. No, mamá. Luke lo hizo todo para protegernos. Pero ella no escuchó. Me cortaron el contacto, dejaron de llamar y ya no nos invitaban a las cenas familiares como antes. La casa de mis padres, una vez llena de risas y el olor a galletas, ahora era solo un recuerdo lejano. En casa, la atmósfera seguía tensa. Nicole, aunque satisfecha de que Wyatt hubiera sido capturado, no podía ocultar su culpa. Maverick, sé que hicimos lo correcto, dijo una noche mientras estábamos sentados en la sala de estar. Pero tu familia no nos perdonarán. Y Luke, estoy preocupada por él. Asentí, sintiendo como si mi corazón estuviera siendo estrujado. Luke permaneció tranquilo, haciendo su tarea, jugando, pero sus ojos se volvieron más fríos, como si hubiera aceptado una verdad con la que Nicole y yo todavía estábamos lidiando. Nuestra familia extendida ya no era un lugar en el que confiar. Una mañana, mientras preparaba café, Luke entró en la cocina con su familiar computadora portátil bajo el brazo. Papá, dijo, su voz uniforme pero aguda. La abuela y el abuelo eligieron ponerse del lado del tío Wyatt. Están equivocados. Si no están con nosotros, ya no son familia. Esas palabras frías y despiadadas me provocaron un escalofrío. Luke, dije, dejando mi café. No digas eso. Siguen siendo tus abuelos. Me miró, su mirada inquebrantable. Puede que sean mis abuelos, pero no te protegieron. Yo lo haré. Esa declaración cortó como una cuchilla y no supe cómo responder. Cada noche, mientras veía a Luke sentado en su escritorio, escribiendo en su diario o tecleando algo en su computadora portátil, sentía una vaga sensación de miedo. Nos había protegido. Pero, ¿cómo? Con cálculo, con frialdad, con un corazón que había aprendido a dudar antes de confiar. Me preguntaba si todavía recordaba cómo reír despreocupadamente, correr por el patio, o si lo había cambiado todo para convertirse en el protector de la familia. Y temía que, un día esa frialdad le robara lo que quedaba de su infancia. Me quedé en silencio en la cocina, mirando por la ventana, donde la tenue luz de la luna iluminaba el patio trasero. La tormenta había pasado, pero lo que dejó atrás no fue paz. Fueron las grietas en mi corazón, en mi familia y en mi hijo.
Quería abrazar a Luke, decirle que haría cualquier cosa para evitar que creciera demasiado rápido, pero en el fondo, no estaba seguro de poder hacerlo. Los días posteriores al arresto de Wyatt se sintieron como caminar por la cuerda floja, suspendido entre el alivio y un dolor incesante. Nicole intentó mantener las cosas con normalidad. Cocinaba las cenas favoritas de Luke, lo llevaba al fútbol los fines de semana, pero sus ojos siempre llevaban una preocupación no expresada. No hablamos mucho de Wyatt, de mis padres o de lo que Luke había hecho, pero cada vez que lo miraba, viéndolo sentado frente a su computadora portátil con esa fría concentración, sentía que una distancia invisible crecía entre nosotros. Seguía siendo mi hijo, pero ya no era el niño que solía correr detrás de mí preguntando por las estrellas o riendo a carcajadas mientras lo empujaba en el columpio. En cambio, se estaba convirtiendo en otra persona, fuerte, agudo y, a veces, aterrador. Decidí visitar a Wyatt en la cárcel, aunque mi corazón estaba dividido entre la ira y la tristeza. Necesitaba mirarlo a los ojos para entender por qué había traicionado a nuestra familia. Nicole no quería que fuera. No le debes nada, Maverick, dijo, su voz amarga. Pero negué con la cabeza, incapaz de explicar que no iba por el bien de Wyatt, sino por el mío para enfrentar la tormenta que había destrozado todo en lo que una vez creí. La cárcel era fría, con paredes grises y el estruendo del metal resonando cada vez que se abría una puerta. Wyatt estaba sentado detrás de una mampara de cristal, con un aspecto más delgado. Sus ojos marrones, una vez brillantes, ahora estaban apagados y cansados. Cuando me vio, esbozó una leve sonrisa, pero carecía de vida. ¿Vienes a regodearte?, preguntó, su voz. Negué con la cabeza, tratando de mantener mi tono firme. No, solo quiero saber por qué. ¿Por qué me hiciste esto a mí, a Luke, a Nicole? Wyatt bajó la cabeza, sus manos apretándose con fuerza sobre la mesa. No lo sé, tío. Yo necesitaba el dinero. Pensé que no te importaría, que tenías suficiente como para no darte cuenta. Sus palabras cortaron como un cuchillo, pero no me sorprendieron. Wyatt siempre había vivido con la creencia de que todo sería perdonado, que yo siempre sería el hermano mayor que limpiaba sus desastres. Pero luego levantó la vista, sus ojos temblando de repente. Maverick, ¿sabes ese chico, Luke? No es normal. Me envió una carta. Leerla me dio escalofríos. Fruncí el ceño, mi corazón acelerado. ¿Una carta? Luke te envió una carta. Wyatt asintió, sacando un trozo de papel doblado de su bolsillo y deslizándolo por la ranura del cristal. Mis manos temblaron mientras la abría, reconociendo la letra de inmediato. La escritura pulcra y meticulosa de Luke, escrita con absoluta concentración. La leí y cada palabra me golpeó como un martillo en el pecho. Tío Wyatt, traicionaste a nuestra familia. La prisión es el único lugar para ti porque aquí fuera solo haces daño a la gente que te quiere. Pero recuerda esto, perdonar no significa olvidar. Si alguna vez te atreves a volver para hacer daño a mis padres, seré yo quien lo termine. Tú mismo te ataste la soga al cuello. Yo solo me aseguré de que se apretara. La leí una y otra vez, mi corazón helado. Estas no eran las palabras de un niño de 13 años. Era un veredicto escrito con letra infantil, pero con la lógica aguda y fría de un adulto. Miré a Wyatt, viéndolo temblar, sus ojos llenos de miedo. Tío, ese chico es como un juez. No sé de dónde sacó estas cosas, pero no es normal, Maverick. Las palabras de Wyatt despertaron ira en mí, pero en el fondo sabía que tenía razón. Luke no era normal, no en un sentido negativo, sino de una manera que me hacía sentir orgulloso y aterrorizado a la vez. Salí de la cárcel, la carta de Luke pesando en mi bolsillo como una piedra. En el camino a casa, escribí en silencio, mi mente arremolinándose con preguntas. ¿Cuándo había escrito Luke esta carta? ¿Por qué no me lo dijo? Y lo más importante, ¿dónde había aprendido tal frialdad? Pensé en las noches que pasaba frente a su computadora portátil. El brillo de la pantalla, iluminando su rostro joven pero decidido. Había asumido que estaba haciendo la tarea o jugando. Pero ahora me daba cuenta de que estaba haciendo mucho más. Construyendo una fortaleza para protegernos, pero también aprisionándose a sí mismo. Cuando llegué a casa, encontré a Luke sentado en la mesa del comedor,
escribiendo en su cuaderno. Nicole estaba en la cocina preparando la cena, pero sus ojos estaban ansiosos cuando me vio. ¿Cómo fue, cariño?, preguntó. No respondí de inmediato, solo saqué la carta y la puse sobre la mesa frente a ella. Luke le envió esto a Wyatt, dije, mi voz. Nicole la leyó y vi su rostro palidecer, sus manos temblando mientras volvía a doblar el papel. Él escribió esto, susurró, sus ojos dirigiéndose hacia Luke. Él levantó la vista como si sintiera nuestras miradas y esbozó una leve sonrisa. Mamá, papá, ¿hay algo de lo que quieran hablar?, preguntó, su tono casual, pero sus ojos agudos. Me senté frente a él, tratando de mantener la calma en mi voz. Luke, le enviaste esta carta al tío Wyatt. ¿Por qué no nos lo dijiste? Inclinó la cabeza como si sopesara su respuesta. Quería que lo entendiera, papá. Que supiera que ya no puede hacernos daño. No quería que tú y mamá se preocuparan más, así que lo manejé yo mismo. Sus palabras, simples pero escalofriantes, me provocaron un escalofrío. Nicole me apretó la mano bajo la mesa, sus uñas clavándose en mi piel, pero no sentí el dolor. Luke, dijo, su voz ahogada. No tenías que hacer eso. Estamos aquí para protegerte a ti, no al revés. Luke la miró, luego a mí, su mirada inquebrantable. Lo sé, mamá, pero no quiero que tú y papá sufran más. Puedo ayudar. Y lo hice. Se levantó, recogió su cuaderno y se fue a su habitación, dejándonos a Nicole y a mí en un silencio sofocante. Observé su pequeña pero resuelta figura desaparecer, sintiendo un vago temor. Luke no solo nos estaba protegiendo, se estaba convirtiendo en un adulto, un guerrero, y no sabía si podría traerlo de vuelta a su infancia. Esa noche, me acosté junto a Nicole, ninguno de los dos podía dormir. La carta de Luke estaba en la mesita de noche, un recordatorio de un cambio irreversible. Maverick, susurró Nicole, su voz temblorosa. ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo se volvió Luke así? No respondí porque no lo sabía. Todo lo que sabía era que nuestro niño había cruzado una línea y aunque había salvado a nuestra familia, temía que el costo fuera su infancia. Miré por la ventana, donde la luz de la luna permanecía tenue, y me pregunté si alguna vez podría encontrar a Luke de nuevo, al niño que una vez reía a carcajadas en el patio, o si había sido arrastrado para siempre por esta tormenta. El juicio de Wyatt fue rápido. Las pruebas de Luke, videos, grabaciones de audio y un informe detallado eran demasiado claras para que él las negara. Wyatt se paró ante el tribunal con la cabeza gacha, los ojos vacíos, sin rastro de la sonrisa confiada que una vez derritió el corazón de mi madre. Fue sentenciado a 3 años de prisión por robo, con los $200,000 y las joyas de nuestra caja fuerte como prueba irrefutable. Evie, su cómplice, recibió una sentencia más leve después de aceptar cooperar con la policía, pero desapareció del pueblo poco después. Como una sombra que no deja rastro, me senté en la última fila de la sala del tribunal, sin sentir ninguna victoria, solo una profunda tristeza. Wyatt, mi hermano pequeño, había destruido su propio futuro y yo no podía hacer nada para salvarlo. Mis padres no se presentaron en el juicio. Me llamaron una vez después de la sentencia de Wyatt. La voz de mi madre ahogada por las lágrimas por teléfono. Maverick, ¿qué le has hecho a esta familia? Metiste a tu hermano en la cárcel y ahora no nos queda nada. Mi padre interrumpió, su voz fría como la piedra. No nos llames más, Maverick. Has elegido tu camino. Esas palabras fueron como un corte final, rompiendo el último hilo que me conectaba con ellos. Me repudiaron a mí, a Nicole y a Luke. Las cenas familiares, las tardes en el jardín lleno de flores. Ahora eran solo recuerdos tan tenues como la luz de la luna fuera de la ventana. Nicole estaba desconsolada, pero se mantuvo fuerte por mí y por Luke. Hicimos lo correcto, Maverick, dijo una noche mientras estábamos sentados en la sala de estar, la suave luz amarilla proyectando sombras en las paredes. Wyatt tenía que enfrentar las consecuencias y Luke. Él lo hizo por nosotros, pero su voz temblaba y supe que cargaba con la misma culpa que yo. Me abrazó, sus brazos apretándose con fuerza como si temiera que soltarse significaría perdernos el uno al otro. Saldremos de esto, ¿verdad?
susurró. Asentí, pero en el fondo no estaba seguro. La tormenta había pasado, pero dejó grietas que nunca podrían repararse. Luke, mientras tanto, mantuvo su inquietante calma. Iba a la escuela, hacía su tarea, jugaba al fútbol con amigos, pero sus ojos ya no tenían la chispa despreocupada que alguna vez tuvieron. Eran agudos, maduros, como si hubiera visto demasiado para que un niño de 13 años lo soportara. Intenté traerlo de vuelta, llevándolo a pescar, viendo películas de superhéroes, pero cada vez que le preguntaba sobre lo que había pasado, solo esbozaba una leve sonrisa y decía, «Estoy bien, papá». Se acabó, pero yo sabía que no era así. Nunca se acaba de verdad. Una noche, después de que Nicole se fuera a la cama, fui a ver cómo estaba Luke. Estaba sentado en su escritorio, escribiendo en su cuaderno, la luz de la lámpara de escritorio iluminando su rostro. Me quedé en la puerta, observando en silencio, mi corazón encogiéndose al verlo escribir con absoluta concentración, como si redactara otro veredicto. Luke, lo llamé suavemente. Levantó la vista, sus ojos brillando con una resolución que me provocó un escalofrío. «Papá, solo estoy escribiendo en mi diario», dijo, su voz uniforme. «Quiero recordar todo para no olvidar nunca». Me senté a su lado, buscando las palabras. «Luke, no necesitas recordar todo. Eres joven. Tienes todo tu futuro por delante. Lo que pasó, déjalo en manos de mamá y papá, ¿de acuerdo?» Me miró, esbozando una leve sonrisa que no me tranquilizó. «Papá, sé que tú y mamá quieren protegerme, pero yo también quiero protegeros a vosotros». Si no hubiera hecho nada, el tío Wyatt lo habría hecho de nuevo. «No quiero que nuestra familia sufra más». Sus palabras, simples pero agudas, me dejaron sin poder discutir. Le puse una mano en el hombro, esperando que el contacto lo acercara un poco más a mí, aunque fuera solo un poco. Nuestra historia llegó a su fin, pero sus ecos persistieron. Wyatt encarcelado, mis padres distanciados y nuestra pequeña familia de pie entre los fragmentos del pasado. Nicole y yo intentamos reconstruir día a día, momento a momento, pero los ojos de Luke siempre me recordaban que nada volvería a ser igual. Una noche, después de que se durmiera, me paré junto a su cama, mirando su rostro pacífico bajo la tenue luz. Quería creer que todavía era mi niño pequeño, pero en el fondo sabía que se había convertido en otra persona. Fuerte, frío y misterioso de una manera que ya no podía comprender del todo. «Luke», susurré, mi voz ahogada. «Lo siento». Salí de su habitación, cerré la puerta y me quedé en la oscuridad del pasillo. Afuera, la luz de la luna permanecía tenue, un recordatorio de que la tormenta había pasado, pero lo que dejó atrás nos había cambiado para siempre. Y en mi corazón, una pregunta persistía. ¿Seguía Luke siendo mi niño pequeño o se había convertido en alguien que ni siquiera yo podía ya entender? Siento una profunda gratitud por su compañía en esta travesía. Si se han sentido identificados con mi relato, les extiendo una cálida invitación a formar parte de esta comunidad suscribiéndose. Continúen siempre en la búsqueda de su propia luz. Nuestro reencuentro será muy pronto.